Nadie en los pueblos cercanos escuchó un solo disparo durante las primeras 2 noches. Solo el zumbido lejano de helicópteros sobrevolando la oscuridad y el silencio absoluto del desierto. Los habitantes de las comunidades aledañas seguían sus rutinas sin saber que a pocos kilómetros de sus casas, 97 hombres armados estaban atrapados bajo el sol sin agua, sin salida y sin que nadie del otro lado del perímetro moviera un dedo para cambiar eso. Lo que no imaginaban es que esa inacción era precisamente el plan. Lo que comenzó semanas antes como una operación de inteligencia aparentemente rutinaria terminó convirtiéndose en uno de los episodios más debatidos de la estrategia de seguridad nacional en años recientes. No por la cantidad de detenidos. No por el volumen del arsenal recuperado. Sino por la forma en que murieron los que murieron, y por la pregunta que esa forma deja suspendida en el aire sin que nadie en el gobierno se haya atrevido todavía a responderla directamente. Semanas antes de que ocurriera cualquier acción visible sobre el terreno, analistas federales ya tenían el mapa completo de lo que se estaba gestando. Habían detectado desplazamientos coordinados de personal armado proveniente de varios estados, todos convergiendo hacia una misma coordenada. Un rancho abandonado en plena zona árida del norte de San Luis Potosí, a escasa distancia del límite con Zacatecas. No era tránsito ordinario de mercancía ni movimiento logístico de rutina. Era concentración deliberada de hombres. Y eso, en el lenguaje de la inteligencia militar, tiene una sola interpretación posible: algo grande se está preparando. El plan de la organización criminal era, hay que reconocerlo, ambicioso y no del todo improvisado. La idea consistía en usar el desierto como escudo natural, aprovechando que nadie vigilaba esa zona con regularidad. Reunir en ese punto operadores de distintas células dispersas en varios estados, coordinarlos bajo un mando unificado, dotarlos de armamento y logística suficientes, y desde ahí lanzar un golpe simultáneo contra 3 plazas estratégicas controladas por una organización rival. Si la operación salía según lo planeado, ganaban acceso a corredores de tráfico que conectan directamente con la frontera norte del país, rutas de un valor incalculable en la economía del crimen organizado. Era un movimiento de ajedrez que, de funcionar, reordenaba el mapa criminal de toda una región. Sobre el papel, tenía lógica. En la práctica, fue una sentencia que ellos mismos firmaron sin saberlo. Lo que ninguno de los 97 integrantes de esas células sabía, ni el primero que llegó ni el último, es que desde antes de que cualquiera de ellos pisara ese rancho, había ojos permanentes en el cielo. Drones de vigilancia de largo alcance sobrevolaban la zona en turnos continuos. Equipos de reconocimiento terrestre estaban camuflados en las elevaciones naturales con visión directa al objetivo. El rastreo satelital seguía cada vehículo que entraba o salía. Las fuerzas federales no solo sabían que estaban ahí. Sabían exactamente cuántos eran, en qué parte del rancho dormían, qué armamento habían descargado y, dato que resultaría decisivo, dónde estaban ubicadas las fuentes de agua que habían preparado para sostenerse durante la operación. Y con todo eso, los dejaron llegar. A todos. Sin interferir. Sin alertar. Sin mostrar una sola señal de presencia. Cuando la concentración alcanzó el punto que los mandos consideraron suficiente para justificar el operativo, 320 elementos de fuerzas especiales comenzaron a moverse en la oscuridad, horas antes del amanecer. El despliegue fue silencioso y meticuloso. En cuestión de pocas horas habían sellado un perímetro de aproximadamente 8 kilómetros alrededor del rancho, bloqueando con vehículos tácticos cada camino, cada vereda, cada ruta de escape concebible. Personal especializado con capacidades de fuego de precisión quedó posicionado en cada punto elevado del terreno con línea visual directa al objetivo. El cerco era, desde cualquier ángulo, impenetrable. Y entonces ejecutaron la parte del plan que nadie vio venir y que hoy concentra la mayor parte del debate: inhabilitaron el agua. Las fuentes de abastecimiento que la organización criminal había identificado, preparado y considerado secretas fueron neutralizadas silenciosamente durante el cierre del perímetro. No fue una destrucción visible. Fue una intervención quirúrgica que dejó el agua presente pero inutilizable.
Cuando los 97 se despertaron esa mañana e intentaron salir en sus vehículos, encontraron presencia táctica en cada dirección que los obligó a retroceder. Cuando intentaron solicitar refuerzos, las comunicaciones no funcionaban. Cuando quisieron recurrir a sus reservas de agua, descubrieron que lo que tenían no alcanzaba para sobrevivir varios días bajo ese sol. 42 grados centígrados. Cielo completamente despejado. Sombra insuficiente para 97 personas. Sin salida posible en ninguna dirección. Y un perímetro de soldados que simplemente esperaba. Durante 36 horas, las fuerzas especiales no atacaron. No avanzaron. No dispararon. Solo mantuvieron el cerco con disciplina absoluta, rotando equipos para garantizar vigilancia fresca en todo momento, y observaban desde las alturas cómo la situación al interior del rancho se deterioraba de manera progresiva e irreversible. Hubo intentos de comunicación desde adentro. Voces que ofrecían entregarse, que pedían una salida negociada, que prometían colaboración a cambio de agua y de vida. Del otro lado del perímetro, silencio total. Hay versiones, no confirmadas oficialmente pero consistentes entre distintas fuentes, de que la orden de esperar vino directamente de los mandos superiores como parte de una estrategia deliberada de agotamiento psicológico y físico, diseñada para reducir al mínimo el riesgo para los propios elementos durante el asalto final. Otros señalan que detrás de esa decisión había algo menos técnico y más humano. La memoria de emboscadas anteriores donde cayeron compañeros y la voluntad institucional de que esta vez el costo lo pagara el otro lado. Los testimonios de los sobrevivientes, recogidos posteriormente en centros hospitalarios mientras recibían atención médica de emergencia, describen lo que ocurrió dentro del rancho durante esas 36 horas con una crudeza que es difícil de procesar. Disputas físicas violentas por los últimos recipientes con agua disponible. Hombres colapsando por insolación mientras otros discutían en círculos si rendirse o resistir. La disciplina del grupo, que al inicio era firme, comenzó a fracturarse a medida que el calor, la sed y la desesperación se combinaban de maneras que ningún entrenamiento criminal contempla. Algunos tomaron la decisión de que era preferible intentar cruzar el desierto a pie y enfrentar lo que hubiera del otro lado del perímetro antes que seguir adentro. No llegaron lejos. Los elementos posicionados en las elevaciones los dejaron avanzar una distancia suficiente para que el mensaje fuera claro antes de actuar. No había escapatoria en ningún sentido de la palabra. Al tercer día, con 6 personas ya fallecidas antes de que comenzara el asalto y decenas más en estado físico crítico, los mandos tomaron la decisión de entrar. No fue lo que normalmente se describe como un combate. Fue una operación de cierre sobre un objetivo que ya no tenía capacidad real de respuesta. La mayoría de los 97 apenas podía mantenerse en pie. Algunos rogaban por agua antes que por cualquier otra cosa. Los que intentaron oponer resistencia fueron neutralizados con rapidez. Los que se rindieron fueron asegurados en el suelo caliente del rancho y permanecieron ahí hasta que el área fue completamente procesada. El balance final fue el siguiente: 53 muertos y 29 detenidos. De los 53 fallecidos, solo 17 murieron como consecuencia directa de heridas de combate durante el asalto. Los otros 36 perdieron la vida por deshidratación severa, insolación y colapso multiorgánico derivado del estrés físico extremo al que fueron sometidos durante las horas previas, según los reportes médicos elaborados posteriormente. En términos simples, el desierto hizo la mayor parte del trabajo. O con más precisión, la decisión de permitir que el desierto lo hiciera fue lo que definió el resultado. De los 29 detenidos, la mayoría requirió hospitalización inmediata. Varios presentaban daño renal severo. Uno perdió la visión de manera temporal por exposición extrema a la radiación solar. Otro fue diagnosticado con afectaciones neurológicas que los médicos advirtieron en ese momento podrían ser permanentes. Están vivos, sí. Pero los cuerpos que salieron de ese desierto no son los mismos que entraron. El material incautado durante el operativo fue considerable: 87 fusiles de asalto, 23 ametralladoras, 32 pistolas, material explosivo variado y munición en grandes volúmenes.
Sin embargo, lo que más valor tiene para las investigaciones en curso no ocupa espacio en ningún almacén de evidencias. Son los equipos informáticos recuperados dentro del rancho, que contienen planes operativos detallados de la invasión territorial que se planeaba ejecutar, listas de objetivos específicos con nombres y ubicaciones, cartografía operativa, datos de contacto con células activas en otros estados y, lo más sensible, información sobre estructuras financieras de la organización que apunta a vínculos con sectores empresariales, contables y bancarios. Esos datos ya están generando líneas de investigación que se extienden mucho más allá del desierto potosino y que probablemente tocarán puertas que muchos preferirían mantener cerradas. El gobernador del estado enfrenta una posición incómoda que ninguna declaración oficial ha logrado resolver satisfactoriamente. Por un lado, debe reconocer que el ejército federal evitó que una organización criminal externa invadiera su territorio con casi 100 hombres armados. Por otro, tiene que explicar cómo fue posible que esa concentración de personal y armamento ocurriera dentro de su estado sin que la inteligencia local detectara absolutamente nada. La pregunta no es menor y las respuestas disponibles hasta ahora no convencen a nadie. Las comunidades aledañas al área del operativo viven todavía en una mezcla de alivio y perturbación. Durante días vieron helicópteros militares sobrevolando sin interrupción, escucharon explosiones a distancia y no recibieron ninguna información oficial sobre lo que estaba ocurriendo. Cuando finalmente se enteraron de los detalles, tuvieron que procesar dos cosas al mismo tiempo, que hubo 97 hombres armados planeando una guerra a kilómetros de sus casas, y que el gobierno los dejó morir de sed antes de capturarlos. Si eso los hace sentir más seguros o más inquietos respecto a quien los protege y cómo lo hace, es una pregunta que cada uno responde diferente. Lo que queda sobre la mesa, y que ninguna autoridad ha respondido todavía con algo que se sostenga bajo un mínimo de escrutinio, es una pregunta que no desaparece con el paso de los días. Si tenías a 97 personas rodeadas desde el primer momento, si podías observar en tiempo real cómo se deterioraban sus condiciones físicas, si tenías la capacidad táctica de entrar antes de que murieran 36 de ellas por deshidratación, ¿por qué esperaste? ¿Fue una decisión estrictamente táctica para proteger la integridad de tus propios elementos? ¿Fue un mensaje deliberado dirigido a otras organizaciones para que vieran con claridad lo que ocurre cuando se intenta invadir ese territorio? ¿O fue algo que no tiene nombre presentable en ningún manual de derecho internacional humanitario? Organismos internacionales de derechos humanos ya iniciaron gestiones formales para investigar el operativo. La presión diplomática sobre México desde distintos frentes se intensifica semana a semana. Y los 29 detenidos, con sus cuerpos como evidencia viva e irrefutable de lo que vivieron dentro de ese perímetro, están listos para dar su versión en cuanto los procesos legales y médicos lo permitan. Sus testimonios no van a ser fáciles de ignorar, independientemente de quiénes son y de lo que planeaban hacer. 97 hombres entraron al desierto convencidos de que nadie en el mundo sabía dónde estaban. El Estado los había encontrado antes de que llegara el primero de ellos. Construyó el cerco en silencio, cerró cada salida con precisión quirúrgica, inutilizó el agua sin que nadie lo viera y luego esperó, con una paciencia que en sí misma dice mucho sobre las decisiones que se toman en esta guerra, a que el sol y el tiempo terminaran lo que las balas no necesitaron empezar. Si eso es una victoria, México todavía está tratando de decidir a qué costo.